Buenos días. Hola, buenos días. Estamos a miércoles. Vamos a empezar el directo de la mañana. Sabéis que los miércoles también hago directos por las tardes a las 8. Buenos días. Buenos días a los que entráis. A ver si empezamos el día. A ver. Confirmadme por favor que se escucha el micrófono. Listos. Empezamos a las 10 de la mañana. A ver si va entrando la gente. Vamos a compartir aquí el directo. Buenos días, buenos días. Vamos a hablar de psicología como siempre. Oye, ¿alguien me puede contar un poco qué es lo que pasó con Eurovisión? Porque no me he enterado y mañana tengo que hablar de eso en la tele. No tengo ni idea todavía de qué va el tema, qué ha pasado con Melody. ¿Alguien me puede contar un poco el tema, ya que estamos aquí? ¿Qué es lo que ha pasado con tanto en España como otros países? Como no lo he visto, no tengo ni idea. Sí que parece ser que ha habido por parte de ella... Hola, buenos días, Maite. Sí que parece ser que le ha dolido mucho su resultado a esta Melody. No lo he visto, ya lo digo. A ver si me puede contar alguien algo sobre el tema, que no me he enterado muy bien. Pero pasa muchas veces, tanto con los fracasos como con incluso los éxitos, que de pronto afecta muchísimo y bueno, y acaba incluso derivando muchas veces en depresiones, a pesar de ser todo lo contrario al fracaso, como pasó con Iniesta con el gol aquel que marcó en el Mundial, como pasa tantas veces. Después de un gran éxito, pues hay ocasiones en las que se coge una depresión, no se entiende muy bien por qué. Bueno, sí se entiende, pero sorprende, digamos. Pero no es el caso de esta chica, de Melody, ¿no? Como tampoco me he enterado, y es que mañana tengo que hablar de eso en la televisión y me toca informarme todavía, así que si me podéis ayudar un poco de qué es lo que ha pasado. A ver, no se merecía quedarse en el puesto que quedó. Está politizado este concurso, eso he escuchado muchas veces. No soy seguidor del concurso, pero claro, entiendo que al final, como es un enfrentamiento entre países, es casi irremediable, hola Chocolati, que haya cierta politización, ¿no? Pero no sé si eso realmente hay, bueno, manipulaciones como tal, o más bien lo que hay es, bueno, la interpretación a posteriori de qué es lo que ha pasado, que también imagino que ocurrirá en varias ocasiones. Porque España no ha quedado muchas veces cerca, ¿no? Entiendo que siempre pasa eso, ¿no? Siempre parece que está en un lugar, en el lugar que no le corresponde. Sin embargo, si ganase, a otros países le parecería lo mismo con su propio país, ¿no? Entonces no sé si realmente eso supone una manipulación del concurso o no lo sé. Pero ¿qué ha pasado con esta chica? ¿Que ella le ha afectado mucho el resultado o algo así? A Rusia la expulsaron cuando atacó a Ucrania y en cambio no han expulsado a Israel, claro. Con lo cual hay mucho de política también. Además que Israel no lleva 2 años atacando a Palestina como Rusia, sino que lleva ya más de 70 años. Con lo cual, claro, es un problema ya sistémico que tiene difícil solución y imagino que es antes incluso del nacimiento de este concurso, ¿no? Con lo cual se complica bastante más, porque nace este concurso a nivel internacional y se toman decisiones de tipo, incluimos a los países que están en guerra, no los incluimos, claro.
Entiendo que siempre hay política. Ah, y quedó en segundo lugar Israel. Vaya, vale. Pues como no lo he visto, no me he enterado de eso. Claro. Claro, entonces es muy sencillo, es muy fácil caer en pensamientos de este tipo antisemitas en los que se dice que han comprado el concurso, imagino, ¿verdad? No lo sé, pero entiendo que sería muy fácil para las personas con este tipo de creencias antisemitas, sería muy fácil echar la culpa al dinero y que lo han comprado, pero no lo sé. ¿La actuación de Israel estuvo bien, Maite? ¿Tú que lo viste? ¿Valía la pena, digamos, para una victoria o...? No lo sé, como no, es que lo tengo que ver, ¿eh? España le doy el máximo voto. Es que ni siquiera ese he visto, ni siquiera el de Melody he visto. No soy seguidor habitual del concurso, pero me va a tocar verlo para mañana. Pero bueno, que es que pasa tantas veces esto. El malestar que produce, los fracasos. Y cuando tienes tan altas expectativas de lo que va a pasar, cuando vas a un programa internacional. Y el otro día, de hecho, estuve escuchando en un podcast a este que fue a Eurovisión, al Chiquilicuatre. Y también hablaba de rasgos de depresión bastante fuertes, ¿eh? Claro, para él fue también muy duro porque en principio fue como una especie de broma, pero una broma que no fue sencilla de parar, que fue creciendo, y que a él un poco se metió en la boca del lobo sin comerlo ni beberlo, a un poco hacer el ridículo. Que es que era la idea del número, al final, ¿no? Hacer un poco el ridículo. Difícil, ¿eh? Difícil de gestionar eso para él también. Porque era como el que tenía que llevar allí ese espectáculo ridículo. Sabía que era ridículo, él lo sabía. Sin embargo, tenía que defenderlo allí. Cuando en principio fue siempre una broma, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso, eh? Y el después, de hecho. A ver, el que ganó no lo hizo mal. Pero Melody fue espectacular. Su voz, la puesta en escena. Y no se merecía. ¿Y en qué lugar se quedó? A ver, es que estoy tan poco puesto. ¿Qué lugar se quedó? Melody. Y esta chica, ¿de dónde viene? Es cantante ya profesional de antes, ¿no? Me imagino. ¿Y tú sabes algo, Maite, en el 24? ¿Y tú sabes algo de su estado actual? ¿Ha tenido problemas psicológicos? Por lo que he escuchado, parece que... Sí, ¿verdad? Vale, claro. Por eso me escribió el periodista que me escribe para Telelda, donde voy frecuentemente, para hablar de este tema y me tengo que poner. Pero sí que parece que, bueno, se metió en una especie de lugar de pensar a un poco esconderse del mundo y reflexionar sobre lo que ha pasado. Difícil, ¿eh? De verdad que difícil de gestionar. Bastante difícil de gestionar. Yo no os he contado nunca. Una vez que yo tuve una experiencia interesante en ese sentido, que fue uno de mis... A ver, esta chica ya se hizo famosa de jovencita con la canción del gorila. Anda, ¿qué es esta Melody? ¿Es? ¿En serio? ¿Es Melody la del gorila? Anda, lo había pensado, pero creía que no era ella. Vale. Vale. Gracias, Lucy. Pues yo tuve una vez una experiencia parecida, de éxito más que de fracaso, y lo pasé muy mal, ¿eh? Fijaos, yo ya era psicólogo, ya estaba bastante preparado para esto, pero aún así me atacaron unos pensamientos muy difíciles. Fijaos, me dieron un premio de cuando hice el máster en comportamiento no verbal, me dieron un premio al número uno de mi promoción y aparte a incluso mejor compañero o algo así, porque escribía mucho por un foro y ayudaba mucho a mis compañeros. Me dieron esos premios y hicieron una gala en Madrid. Y fui a Madrid, fui yo solo porque en principio me iban a acompañar pues gente, mi mujer, mi padre, me iba a acompañar mi tía. Al final nadie pudo porque eran 3 semanas, era un jueves creo. Y para que veáis el proceso que pasé yo también, fui allí a Madrid, yo solo en principio, fui allá a un hotel, ya casi, entre que casi llegué tarde, la situación fue un poco estresante. Allí hubo una especie de discurso también para los premiados, etcétera. Yo hablé en público allí. Imaginaos lo que supone hablar en público entre profesionales del sector del comportamiento no verbal y la detección de mentiras. Me supuso un estrés alto porque eran los mejores de España e incluso internacionales, ¿no? Fue duro,
me sentí observado, me sentí un poco juzgado, no sé, y me salió mal, digamos. Y no importaba porque no condicionaba nada el hablar en público o no. Pero sí que es cierto que yo me sentí que no me salían las palabras bien, sentí que salía mal. Eso es, tener expectativas altas nos impulsa a crecer o solo nos prepara para decepciones más dolorosas cuando la realidad no alcanza el ideal. Las dos cosas, a ver, no se trata de no tener expectativas como tal, pero es cierto, he hablado muchas veces de expectativas. Expectativas tenemos todo el día de cosas. Si tú tecleas en el ordenador la letra L, tú tienes la expectativa de que en la pantalla aparezca la L, ¿verdad? Muchas gracias por el regalo de BC, de BZ. Es una expectativa realista sobre aquello que está pasando. Esperas que eso funcione. O si le das a la luz, muchas gracias. Si le das a la luz, esperas que se encienda la luz, ¿verdad? Son expectativas de cómo el mundo funciona y cómo debe funcionar. Pero de pronto, si digamos lo que se puede convertir en un problema es cuando tienes expectativas rígidas. Porque tú puedes tener la expectativa de que la luz se encienda cuando le des a la clavija. Pero como consideres que eso debe ser así y de forma rígida, de forma que si no es una injusticia para ti, que esto no es justo, que alguien te está o atacando incluso, que no sé por qué esto siempre me pasa a mí, etcétera, es cuando empiezas a pasarlo mal. Si esto lo llevamos a personas, lo mismo. Tú tienes expectativas de cómo deben comportarse los demás contigo. Que te respeten, que no te fallen, etcétera. Pero si tienes la suficiente flexibilidad cognitiva, la suficiente capacidad de adaptarte a lo que venga, no te va a doler la expectativa. No se va a romper de forma drástica. Esa es un poco la cuestión con el tema de las expectativas. ¿Eres experto en TDAH? No, no soy experto en TDAH. Soy psicólogo infanto-juvenil también. Tengo un máster en ello. Pero bueno, yo trabajo con TDAH. A ver, es que experto en TDAH como tal no hay una especialización en TDAH, a no ser que hayan cursos privados o algo así. Pero bueno, sí soy infanto-juvenil, así que podría decirse que sí. Bueno, os cuento lo que os estaba diciendo rápidamente. Decía que, bueno, fui a Madrid a ese máster, ¿vale? A ese premio. Y sí, doy consultas online. Puedes escribir por privado si quieres. Y cuando me salió mal ese hablar en público allí, me sentí, bueno, empecé a sentir los pensamientos negativos propios o que son el principio que te lleva luego a tener depresión. Empecé a sentir que yo no valgo, que lo que conseguí en ese momento, ese premio, en esa gala, que lo conseguí por suerte, y cosas así, pensamientos muy negativos, y uno debe estar preparado para ellos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos no los controla uno, son automáticos. No pasa nada, vienen y ya está. Solo a consecuencia de un pequeño fracaso o lo que sea, ¿no? En este caso, fijaos, fue un pequeño fracaso dentro de un gran logro que fue conseguir ese premio. Con lo cual es puramente interpretativo. En realidad eso era un gran éxito. Y a nadie le importó que me saliera mejor o peor aquello. Aquella especie de pequeña charla, de pequeña ponencia. A nadie le importó, todo el mundo lo tomó con sentido del humor, fue genial, pero para mí, por dentro no fue genial. Y eso hay que estar preparados para eso, porque si empezamos a modificar nuestra conducta a razón de ese estado de ánimo, empezaremos a dejar de hacer cosas, que empezará pues a ese círculo vicioso de cada vez menos ganas de hacer cosas, cada vez hacer menos cosas, cada vez menos ganas por tanto. Así que no hay que caer en eso. Pensamientos negativos no hay que dejarlos pasar, hay que combatirlos. Somos una familia de VVG. ¿Qué es VVG? ¿De VVG qué es? ¿De BZ? DBZ por Dragon Ball Z, ¿no? Qué bueno, qué buena serie. Y tengo 3 menores a mi cargo y el de 14 años tiene actitudes del agresor. Ah, vale, violencia de género, vale. Ahora lo he entendido. 3 menores a mi cargo y el de 14 tiene actitudes del agresor, vale. El mayor de los 3 ha heredado, digamos de algún modo, pues ocurre muy frecuentemente, que uno de ellos ha asumido el patrón del padre. Por más que le hablo e intento llegar a él, se pone agresivo y no sé qué hacer. ¿Sabes qué pasa? Que no ha aprendido a gestionar para empezar sus emociones. Él, si siente rabia, siente el impulso
Sí, me está consumiendo, claro. Es decir, en primer lugar, lo que hay sobre todo, que es el factor común de la mayoría de los problemas, es la falta de gestión emocional. Porque no se trata tanto que el agresor, su intención sea hacer daño como tal, que él piense quiero hacer daño y por tanto voy a golpear para hacer daño, sino que más bien es una incapacidad de gestionar su rabia. Siente tal frustración, tal rabia, porque tú no te comportes como él espera que te comportes, de nuevo tiene que ver con expectativas rígidas, que la rabia le domina y acaba, digamos, derivándose en su conducta, que es lo que se manifiesta, que es el golpear o el gritar o lo que sea, ¿no? Todo parte de esa infancia en la que él ha aprendido patrones del padre, quizá, o no necesariamente, pero sí que se ve en un porcentaje alto que hijos de padres agresores, de padres dentro de la violencia de género, asumen ese rol porque han aprendido que eso es lo que se debe hacer. Pero no es inteligencia, no es un razonamiento como tal. Solo se aprende por puro aprendizaje. Es un estímulo-respuesta. No quiere la persona ser agresor, porque nadie quiere hacer daño como tal, a no ser que te guste hacer daño porque eres un psicópata. Pero no es eso lo que creo que esté pasando. Más bien es que no sabe gestionarlo. Le mueve la ira eh, de un modo descontrolado, los celos, la envidia, etcétera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque está con la adolescencia, encima más este tema que le comento. Sí, Marisa, lo dices porque en tu caso hay también violencia de género, pero no ha habido una infancia así. A ver, de todas maneras, DBZ, si me dices tu nombre, casi que mejor. Em, de todas maneras, es cierto que hay un problema con querer cambiar algo de un adolescente. Es que lo primero que se debe hacer sobre todo es convencer a Miriam. Sobre todo es convencer al adolescente que quiere cambiar. Tú fíjate, el planteamiento es cuando esté tranquilo, no cuando esté enfadado, evidentemente, ¿no? Cuando esté tranquilo con la mayor calma posible, poder decirle, oye, ¿tú quieres estar así? ¿A ti te gustaría cambiar? ¿Te gustaría no enfadarte tanto? Porque claro, yo imagino que, pues es así de forma frecuente, que el adolescente cuando se pone agresivo e incluso golpea a un familiar, después siente arrepentimiento. Y es así en muchos casos de agresores. Es decir, no hablamos de psicópatas, hablamos de hombres con, con esa relación de violencia de género con su familia y luego suele haber arrepentimiento. Es un amor-odio terrible que se ha establecido pues, por una serie de razones. Pero claro, por eso digo, desde la calma poder decirle, ¿a ti te gustaría cambiar eso? ¿Te gustaría aprender a controlarlo? Si quieres aprender a controlarlo, se puede. Pero desde luego tiene que partir siempre de la base de que el niño quiera, que el adolescente quiera, porque si no es cierto que es muy difícil cambiar nada. Muy difícil. Por lo tanto, tu trabajo de algún modo es convencerlo de que él quiere cambiar para sentirse el mejor. Ni siquiera es por vosotros, que también. Pero sobre todo es para que él se sienta mejor. Mi ex me contaba de su pasado y me dejó un trauma. ¿Qué puedo hacer? Un trauma como tal, Esteban. Es trauma. Trauma en el sentido de que cuando piensas, aunque sea de refilón en ello, casi que te da un ataque de ansiedad. O que te duele, que te molesta. ¿Sabes lo que se hace con los traumas, Esteban? La terapia para los traumas, aparte de que siempre suele haber una primera fase de aprender a relajarse, a que no vaya a más la ansiedad con técnicas cognitivas, aparte de todo eso, lo que más funciona siempre es la exposición, exponerse a aquello que te da ansiedad, a ese trauma precisamente. Uno puede exponerse no a aquella persona quizá que agredió, a lo que se hizo, etcétera, sino en imaginación, que es como se trabaja, que es pensar en ello, en aquello en lo que has estado evitando pensar durante tanto tiempo. Si tú te expones a ello, aunque te dé muchísimo malestar, lo cierto es que poco a poco, de tanto exponerte, de tanto pensar en ello, se te va a ir esa intensidad emocional que te produce ahora. Esa es un poco en la línea general con la cual se trabaja dentro del trauma. Pero por eso te pregunto si es trauma o solo malestar. Porque habría una diferencia. A ver, aquí nos dice indignado subversivo. La violencia de género no existe. Es un negocio para que un país arruinado perciba dinero.
Bueno, es una opinión, no puede ser tampoco un hecho absoluto, pero es una opinión. Más acertada o menos, pero es una opinión. Claro, existen los casos de violencia de género, en el cual pues hay una persona que agrede a la otra de forma sistemática además existe mucho de psicología también por parte de la víctima, eso que llamamos indefensión aprendida, que es un estado emocional en la que no te mueves hacia ninguna solución, te quedas atrapado porque piensas que no hay nada que hacer, que no hay nada que se pueda cambiar, que no se, y es indefensión en el sentido de que de verdad sientes desesperanza. Por lo tanto, desde fuera siempre suele estar esa frase nada beneficiosa para la víctima, de tipo, pero ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no lo denuncias? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no? Pero en ese estado emocional, en ese estado psicológico de indefensión aprendida, no se puede uno mover y necesita ayuda. Interesa a todos y se lo reparten. 120.000 por cada denuncia. Se presume culpabilidad. Ya, a ver, imagino que habrán casos de todo. Yo imagino que lo dices porque hay casos en los que, dado la situación actual en la que, bueno, pues se ha dado más poder a la mujer frente a la ausencia absoluta de poder en otras generaciones, pues habrán casos ahora de denuncias falsas, claro, las hay, pero eso no significa que no exista la violencia de género, claro, en absoluto, claro que la hay. Hemos llegado a ese punto, pero no sé qué hacer. ¿Dónde pedir ayuda? A ver, yo te recomiendo, Miriam, desde luego que intentes convencer al niño, al adolescente, de que acuda a un psicólogo, porque el psicólogo le va a ayudar a cambiar eso. Pero siempre desde el punto de vista de que él quiera cambiar para él, que él quiera cambiar para sentirse mejor. Si lo convences de que podría sentirse mejor, menos rabioso, menos irascible, menos culpable, por tanto, después de todo lo que haga, vas a tener un punto de partida a partir del cual empezar a trabajar en un psicólogo. Hola, ¿tú crees que tengo que tener cuidado, ya que mi esposo todas las noches escuchando vídeo de... porque ve vídeos de este tipo de cosas? No, no creo que haya ningún problema por eso. Porque vea vídeos. De hecho, el cine está lleno de eso, ¿no? De violencia en general. Y no habría ningún problema porque vea eso. No lo va a convertir en eso. Eso solo son imágenes que ocurren delante de nuestros ojos, ni siquiera ocurren dentro de nuestra mente, como si pasa con la lectura. Solo delante de nuestros ojos. Eso no lo va a convertir en una persona violenta, ni lo va a convertir en una persona indecente. Mi ex me contaba de su pasado. Vale, esto es lo que me has contado antes. A ver. No existe entonces, Maite, ¿cómo llamas tú a las mujeres asesinadas? Buenos días. Es que con esto hay debate y hay un sector de la población, habitualmente hombres, que opinan que esto no es violencia de género, que esto es, en fin, pues una postura un poco defensiva ante el crecimiento de derechos de la mujer frente a eso, a esa ausencia de derechos que había antes. Y sí hay ese sector, un poco ese sector, esa especie de resistencia a este cambio. Yo creo que este tema vino cuando mi marido se accidentó, cayó de metros en coma y tomó el papel de padre. Sí. En cualquier caso siempre tiene solución, ¿eh? Hay que buscar soluciones, ¿eh? Y como decía ayer Marisa, el porqué de las cosas es menos interesante, porque es que solo son suposiciones, no sabemos de dónde viene, ni importa siquiera tanto. Lo que más importa es, con lo que hay, con su conducta que tenemos ahora, qué podemos hacer. Y sí se puede hacer cosas, sí se puede cambiar. Eso es lo más interesante, ¿vale? Es decir, qué factores mantienen a día de hoy la conducta esa. ¿Qué hacer para que no te afecte el exceso de empatía con los demás? Es decir, tu empatía, ¿no? Que no te afecte tu empatía con los demás. Porque tú eres muy empática, Loreta. ¿Qué hacer para que no te afecte? Difícil, ¿eh? Porque tú ya eres empática, es decir, tú tienes una afabilidad, que es una parte de la personalidad. Los rasgos de la personalidad se heredan. Una persona con una amabilidad alta, que es
esa dimensión dentro de una línea, es el extremo más empático frente al extremo menos empático, que sería el psicoticismo, está en la amabilidad, y si tú eres mucho de eso, mucho de amabilidad, tendrás la empatía muy alta, y claro, te vas a ver también víctima de la emoción y del estado emocional de los demás. ¿Cómo cambiar eso? Un planteamiento interesante. Pero partimos un poco de la gestión emocional, en el sentido de que, claro, si tú sientes tristeza porque otro siente tristeza, al final tú lo que puedes hacer es gestionar tu tristeza con herramientas del tipo de la gestión emocional. O sea, se trabajaría en ese sentido. Hay muchas herramientas para controlar las emociones, muchas herramientas, muchas formas, tanto cognitivas como fisiológicas, como conductuales, ¿vale? Y uno cuando aprende a gestionar sus emociones parte de eso, de aprender como una especie de caja de herramientas, de tener varias herramientas dentro de esa caja, de las tres partes de esa emoción. En tu caso es porque ves a otras personas con emociones y cómo defenderte tú de ellas, cómo conseguir poner una barrera frente a esas emociones para que no te afecten. Se puede, claro, se puede. Y además, sorprende cuando a la gente le dices que sí, claro que se puede, no solo se puede, sino que además no se tarda tanto, hablamos de meses, en pocos meses ya uno aprende bastante bien a gestionar sus emociones. Inclusive ayer hablaba de que los niños pequeños de 5 años ya aprenden. Yo en mi consulta que tengo en Novelda trabajo con niños, fijaos, a mí a lo mejor me viene un niño con un diagnóstico o con varios diagnósticos muy complicados que dices, madre mía, esto es imposible, y ya las madres preocupadísimas con trastornos, fijaos qué nombres más raros a veces y más preocupantes: disruptivo de la personalidad, disruptivo de la conducta, explosivo intermitente. Son esos diagnósticos que más que ayudarte te ponen la etiqueta de estás mal y no tienes nada que hacer. Sin embargo, en poco tiempo eso empieza a mejorar y el niño empieza a gestionar sus emociones, tenga esa etiqueta o no la tenga. Solo que se parte de un punto un poquito más bajo, digamos. Hola, buenos días, María. Pero se puede gestionar sus emociones, claro. Así es. Inclusive los niños, como digo, ¿no? He estado a punto de la muerte, tenemos orden de alejamiento, se ha llevado a mis hijos. Es una situación muy complicada de BZ. Y por parte del final de lo que uno puede cambiar de las cosas, claro, siempre habrá cosas que pueda cambiar y cosas que ya no puedas cambiar, ¿no? Y yo entiendo que has intentado separarte, estás separada, supongo, ¿verdad, Miriam? Que has hecho todo lo posible y una vez todo lo posible está hecho, ya solo queda lo otro, ¿no? Solo queda la gestión emocional. Y lo que se puede hacer es pues denunciar, separarte de todo lo que se pueda mover de aquello. Porque imagino que si hay violencia de género, la custodia la tendrás tú, ¿verdad? Supongo que la tendrás tú. Sería más sencillo que te la diesen a ti. Pero a pesar de todo, pues él sigue por ahí, incluso sientes miedo a que aparezca, etcétera. Claro. Claro, en esos asuntos, ahí es, pues fíjate, la policía, los amigos, el juntarte con personas que te puedan ayudar, defender, etcétera, ¿no? Eso son cosas que puedes cambiar. Después, una vez ya pasado todo eso, el miedo es lo que uno debe gestionar cuando se ha protegido con su conducta lo posible, ¿no? Es repetitivo y aparece tanto que me separé. Sí, Maite, hay denuncias falsas y deberían castigarlas. Claro, y habrá, sí, sí, habrá un poco de todo. Y ahora, pues por ejemplo, sabemos que habrá más denuncias falsas porque ahora se puede. Antiguamente es que no se podía. Entonces, claro, pero eso no justifica o no le quita la razón a las personas que sí denuncian de forma, pues porque tienes miedo, ¿no? Tienes miedo a que te agredan físicamente o incluso a morir. Y para eso existe la posibilidad de denunciar, ¿no? Lo que existe es paga de 3 años por denunciar y acceso a vivienda y beneficio tributario y fiscal. Pero fíjate, indignado subversivo. Tú puedes denunciar. Una mujer puede denunciar a un hombre y que lo metan en el calabozo automáticamente. Eso es así, no hay ninguna duda. Es automático, pero es cierto que la mujer luego se enfrenta a un juicio. Hay un juicio, ¿vale? Pero porque lo del calabozo es algo puntual. Solo se le mete un día al calabozo, 2 días como, creo que son 36 como mucho, y ya está. Y luego sales
y hasta que se presente el juicio. Pero ahora bien, en el juicio debe demostrarse pruebas. Esta mujer debe demostrar pruebas. Si no las presenta, a la mujer se le puede acusar de denuncia falsa y acabar pagando ella una multa gorda. Claro, con lo cual no es tan sencillo como tal el que haya una denuncia falsa y al hombre le condenen por ello. Hay que tener pruebas para poder ganar el juicio también, ¿no? ¿Dónde se pide esas ayudas? Pero que yo no tengo ningún beneficio. Sigo teniendo dos trabajos, ¿ves? Y luego vemos estos casos como el de Miriam, que pasa, mira, pasa tantas veces esto. Lo que ha desarrollado Indignado Subversivo es una creencia sobre algo férrea, tajante, que cualquiera que venga a contradecirle a él le va a generar un rechazo. Porque de pronto hay casos como el de Miriam, que no cobran nada por haber estado en esta situación y no encaja en esa creencia. Claro, y entonces ¿qué hacemos? Pasa como con los inmigrantes, cuando hay gente que dice, pero vienen aquí y solo cobran pagas y cobran un montón de dinero por tener hijos. Y luego hay casos en los que dices, ya, pero yo conozco inmigrantes que trabajan un montón, trabaja el hombre, trabaja la mujer además, y aportan mucho a la seguridad social. ¿Y dónde están esas ayudas millonarias por no hacer nada? Es decir, que luego hay casos que contradicen todo eso, ¿no? Y cómo uno, dentro de su creencia férrea, asume también todo eso para generar una narrativa un poco más flexible. Porque no es tan así. Es que no es tan así como lo dice ni uno ni otro, en absoluto. No, pero no es presunción de culpabilidad, hay presunción de inocencia, a diferencia de otros países. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que estudié en comportamiento no verbal de México, que allí sí hay presunción de culpabilidad legalmente, es así. Sin embargo, aquí en España sigue habiendo presunción de inocencia, pero yo imagino que tú te refieres, indignado subversivo, a el que te metan en un calabozo. Pero eso es lo único que tiene que ver con... Solo porque consideran que puede haber peligro, etcétera, pero luego en el juicio no. En el juicio hay presunción de inocencia. Como digo, la mujer debe demostrar pruebas que certifiquen que eso ha sido así, si no, le pueden acusar de denuncia falsa, ¿no? Cuando no sufre violencia, no está pensando en los beneficios, claro, eso es. Cuando uno sufre violencia, claro, en absoluto piensa en los beneficios. Sí, no, quizás se refiera a casos en los que sin sufrir violencia quiere aprovecharse de la situación. Claro, pues hay casos, claro que sí. Pero que hayan casos, incluso que hayan 3 casos frente a 100 casos de verdad, por ejemplo, no quita lo otro. Pero si empiezas a prestar atención a eso solo, claro, incluso tú mismo has sido víctima de ello, pues de pronto sientes que todo es una gran manipulación de las mujeres contra los hombres o algo así. Pero no es así, no es así. Dan ayudas a quien no tiene nada de nada. Yo fui víctima y por tener casa no me dieron nada. Mira, ahí tenemos una matización, Maite. Ahí tenemos una matización. Es decir, darán una paga en el caso de que consideren que el riesgo claro, de no poder alimentar a tu hijo, de no poder sobrevivir, digamos, entonces es cuando te dan una paga. No lo sabía, fíjate, tenemos esa matización. Y todo eso, esta persona, indignado subversivo, claro, yo considero que debería de integrar todo ese conocimiento también en esa narrativa que él tiene de injusticia que vive, porque si no, estará siendo víctima de su creencia y no se estará ajustando a los datos, solo a su creencia. Y cualquier cosa que le venga desde fuera lo va a combatir de forma férrea. Porque ¿cómo encaja todo esto que nos están contando entre Miriam y Maite? ¿Cómo encaja todo eso en esa idea? ¿Ves? Por ejemplo, a Miriam tampoco le dieron nada con 3 hijos. ¿Cómo encaja eso entonces? No encaja. Pero es toda la noche los vídeos de Casi Perfecto. Ah, sí, el de... Sí, sí, el programa ese de crímenes no sé qué, perfectos o algo así. Sí, pero no es preocupante, Nubi. No es preocupante que eso se vaya a convertir en conducta. No es así, no pasa nada por eso. Si él tiene problemas, desde luego, problemas psicológicos, debería buscar ayuda, pero no es un síntoma. El ver películas no sé, violentas o ver series de este estilo no es ningún síntoma de nada, en absoluto. Si hay otros síntomas, bueno, pues habrá que valorarlos, ¿no? Pero no es el caso. En Argentina van a elevar la pena por denuncia falsa, por ejemplo, muy bien. Me parece bien, ¿eh? La denuncia falsa debe de castigarse. Aquí se castiga también, claro, evidentemente. Solo que quizá haya que
que hacer más, elevarla un poco más a cuál es el crimen por esto, con tal de que haya menos, ¿no? Con tal de que haya miedo a que esto ocurra, ¿no? Yo aconsejo que se vaya al centro de víctimas de violencia de género. Que siempre hay ayudas, hay un número de teléfono, ahora no recuerdo. ¿Os recordáis vosotros el teléfono de violencia de género? Ahora mismo no me acuerdo, creo que era el 062 o algo así. No me acuerdo. Hay muchos lugares, no hay centros, y si hay, apenas uno recibe ayuda. Sí, dependiendo también de la zona, de donde seas, unos ayudan más, unos menos. Yo hace poco estuve aquí donde yo pueblo, yo resido en Monóvar, Alicante. Y aquí la semana pasada di una charla, así en petit comité, de una asociación de mujeres, también entre ellas algunas de violencia de género, pero en general pues con problemas y que necesitaban ayuda y se ayudaban entre ellas, se apoyaban. Y cuando alguien sufría violencia de género, pues entre ellas también se intentan ayudar lo máximo posible. Y al final es, pues mira, un pequeño grupo de gente que se apoya y se guía y conocen a gente, y a mí me llaman como psicólogo, por ejemplo, para dar charlas de cómo ellas llevar su parte, ¿no? La psicología. Tienen abogados que van allí también a darles apoyo, etcétera, ¿no? Pues al final eso también depende del lugar, de las personas que hay alrededor, y eso es maravilloso que hayan ese tipo de cosas. Cómo aprender a soltar en menos de un mes. He perdido un trabajo, un familiar y amistades. Cómo aprender a soltar. Te refieres emocionalmente, ¿no? Has pasado por una serie de eventos traumáticos o graves, estresantes, digamos, más que traumáticos. Y es, claro, cuando hay alto estrés, siempre va a ser difícil de asumir, pero y sobre todo en el caso del familiar, pues no deja de ser un duelo, porque es muy rápido, ¿no? Es un mes. Y sobre todo cuando se junta tanto, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de ampliar la gama digamos, de píldoras de vida que uno tiene, pero claro, hablamos de que tú has perdido varias partes a la vez, ¿no? Un familiar muerto, un trabajo, amistades. Claro, ¿en qué refugiarse en esos casos? ¿En qué te puedes refugiar? Hay cosas de tu vida que te permitan refugiarte en ellas. No sé, el deporte, eh, tu pareja, hijos. Uno debe siempre encontrar dónde refugiarse en casos de pérdida de esas píldoras de vida. Eso desde luego, ¿no? Pero aparte de eso, claro, tienes ese apego por aquellas cosas que has perdido, que parte siempre de tener expectativas del futuro, de tener expectativas de cómo deberían ser las cosas, y claro, eso nos causa malestar. Tenemos todos, ¿eh? Y como decía al principio, es normal tener expectativas, pero soltar al final tiene que ver con considerar siempre la posibilidad de que se pueda perder una relación, y que asumas que eso pueda ocurrir y que, vale, te molestaría, no te gustaría, pero que eso no te pueda destruir de algún modo, que puedas conseguir asumir que eso ha ocurrido y seguir adelante, porque a pesar de todo siempre se pueden hacer cosas valiosas en la vida, por mucha pérdida que uno tenga, y llevarlo así al final. Tenemos que aprender a domar nuestra mente en esa capacidad de foco, de poner el foco en lo negativo y moverlo hacia lo menos negativo, o si no positivo, al menos menos negativo. Hola Luisi, aquí te dice Ainabas que la tristeza es normal y hay que experimentarla, sobre todo en ese caso de duelo, ¿no? Lo que pasa es que Ainabas, Malés, llega un momento de ese duelo que ya no se convierte en normal, que excede lo normal cuando empieza digamos, a entrar por otra vía, ya no a sentimientos de tristeza por la pérdida de la persona porque lo echas de menos, sino que empiezas a pensar de ti mismo o ti misma que no vales, que me ha dejado porque yo no soy suficiente, que he perdido el trabajo porque soy una mierda, porque no. Entonces todo eso ya no es tan normal. Y ya se convierte en un estado de ánimo prolongado, porque la tristeza normal debería durar poco tiempo. El duelo sí permite que tengas un estado de ánimo normal durante un poco de más tiempo, pero llegado el caso, cuando empieza a generalizarse y empiezas a pensar que el mundo es súper negativo, que tú no vales, no eres valioso o valiosa, ya excede lo normal y hay que empezar a trabajar para combatir todos esos pensamientos
pensar que el mundo es súper negativo, que tú no vales, no eres valioso o valiosa, ya excede lo normal y hay que empezar a trabajar para combatir todos esos pensamientos y que la tristeza vuelva a su normalidad, es decir, regular la tristeza, ¿vale? Para que esté dentro de los límites de la normalidad. El que no hace, no teme. Muy buena frase. Muy buena frase. Me gusta. ¿En serio es necesario monopolizar un live de psicología y politizarlo? No sé por qué dices eso, Concha. Si quieres comentarme por qué, lo comentamos. Hola, ¿atiende a persona en Alicante? Sí. Sí, yo tengo consulta en Novelda, Alicante, y en Monobar también. Pero bueno, paso también consulta online. En este país, por desgracia, han hecho creer al pobre que su problema es otro más pobre. Mariam. Han hecho creer al pobre que su problema es otro más pobre. Sí, pero mira, yo por ejemplo en esta frase, yo encuentro, y es algo frecuente, encuentro algo difícil de establecer como una regla general, porque cuando dices han hecho, ¿quién lo ha hecho? Porque esos que están ahí detrás, ¿quiénes son? ¿Tienen la capacidad de meternos a nosotros esas creencias, esas ideas? Porque a mí alguien me puede decir, oye, tú tienes que creer esto, pero yo no tengo por qué creerlo. No tengo por qué creerlo. Es decir, ¿tienen el poder de hacer creer eso a las personas? Fijaos como antes había una madre que hablaba de que quiere hacer creer a su hijo una cosa, a su hijo adolescente, y no se lo puede hacer creer. Entonces, ¿qué capacidad tiene ese alguien, ese han hecho, ese alguien que está por detrás, ese poder fáctico, quizá esos políticos, esos empresarios poderosos, esos Illuminati quizá? ¿Qué capacidad tienen de verdad de hacernos a nosotros creer cosas? Tienen una influencia, a veces funciona más, a veces funciona menos, nos meten ideas a través de anuncios, de publicidad, pero realmente poder de hacernos pensar en algo concreto es difícil que lo tengan, porque ni siquiera se puede cuando se quiere, quiero decir. Imaginaos una persona con esquizofrenia, quiere cambiar sus pensamientos delirantes y a veces ni con pastillas, fijaos, ni con pastillas, ni con antipsicóticos capaces de eliminar las alucinaciones, a veces no pueden quitarse los delirios. Y esa persona quiere y está dispuesto a pincharse lo que sea, a tomarse la pastilla que sea, y aún así no es capaz. Entonces, cuando alguien propone eso de que alguien nos intentan hacer creer algo, yo no lo veo tan sencillo como psicólogo, ni siquiera con chips y cosas así como dentro de esas teorías conspiratorias. No es tan sencillo ni muchísimo menos. Que lo intentan, claro, lo intentan. Intentan, bueno, pues con los lobby, intentan presionar, intentan hacer cosas, pero luego que sea tan fácil no lo veo en absoluto posible. ¿Sabes? Eso es como yo lo veo. Más bien, yo diría, respecto de esto, Mariam, respecto de esto yo veo que es un poco la explicación a posteriori de algo. Es decir, la población cree en algo, ok, pero a posteriori podemos pensar, es que nos han hecho creer alguien en esto. No, yo creo que es la manifestación de lo que está ocurriendo y luego a posteriori se cree se cree la explicación que ya tú tenías previamente en tu mente. Ya tienes una creencia sobre que hay una manipulación de algo y entonces se ajusta a eso, se ajusta a esa creencia el hecho de que creamos en algo. Pero creo que es al contrario, deberíamos enfrentarnos a los hechos libres de creencias, porque entonces no intentamos ajustar los datos, los hechos, a nuestras creencias. Debería ser al revés. Como decía Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, no puedo construir una pared sin ladrillos, primero los ladrillos, y cuando tenga los ladrillos, empezaré a montar los ladrillos y ya con el ladrillo montado y la pared montada ya empezaré a construir una idea, una creencia, y no al revés. Por eso lo de gestionar hace balance entre seguir y sentir. 116, Maite, ¿es eso? O 016. Quizá haya 016, quizá haya varios dependiendo de la región, no lo sé, o es nacional. Es 016 entonces, genial. Lo dejamos aquí escrito por si alguien lo necesita. Yo con 2 hijos no me dieron nada, otro caso, ¿ves? Otro caso para esta persona, no me acuerdo cómo era, subversivo, no sé qué. Otro caso que debería de acomodar a su creencia, ¿no?
con 2 hijos no me dieron nada y sigue con las denuncias, y una de ellas denunció a mi hija. ¿Cómo coincide esto dentro de la idea de que solo se busca ganar dinero con esto? No encaja, ¿no? No encaja del todo, ¿no? Yo he pasado por esa situación y dejé fluir. Y el tiempo lo pone todo en su lugar. Ujú. El duelo es duro, pero se aprende a llevarlo. Así es, sí. Yo me quedé viuda y perdí muchas cosas, pero me empoderé. Así es. El duelo, en principio, suele pasar de forma natural y no hace falta ni siquiera terapia, ni sí que hace falta, o sí que es recomendable apoyarse de los tuyos, tenerlos presentes y un poco, al final para eso es la tristeza. La tristeza saludable sirve para eso, tiene una función adaptativa, sirve para que los demás cuando te vean triste, que te den su apoyo, que vean, ay, estás triste, necesitas de mi ayuda, y te ven triste, y eso es lo que hace que se acerquen, ¿no? Es necesario eso, ¿no? Dejarnos querer, dejarnos apoyar, dejarnos cuidar en un tiempo limitado en el tiempo, porque tampoco uno puede estar toda la vida de duelo, ¿no? Pero necesitamos ese espacio en el que tenemos que asumir que esta persona ya no está. Y es completamente saludable el vivirlo así, y vivir con tristeza. Como dice Maite, dejé fluir, porque no era ningún trastorno psicológico, no era depresión, era duelo. Y el duelo no es nada problemático en principio. Por lo de, por lo de las denuncias falsas. Concha, bueno, aquí vamos hablando de todo, como ves. En fin, pero fíjate, Concha, una cosa que quería decir al respecto de lo que hemos estado hablando esta semana, del tema de las expectativas. Yo entiendo, Concha, que todos esos comentarios que estás poniendo responden a una emoción que tú sientes de rabia. Te molesta que hablemos de eso, pom, 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 nos pones pom, 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 esa onomatopeya repetitiva, porque hay detrás una emoción, como diciendo, no deberíais de estar hablando tanto de eso, deberíais estar hablando de otra cosa. Y esa crítica a nosotros en general, a este grupo, no deja de ser un poco la crítica en el sentido de que consideras que nosotros deberíamos de estar hablando de aquello que tú consideras que deberíamos estar hablando. Eso es lo que te produce rabia. Es una expectativa que se rompe. No digo que esté mal que lo hagas, ¿eh? Digo que es una respuesta natural que estás teniendo. Y el porqué es otra cosa, pero no pasa nada. Lo entiendo perfectamente, entiendo que sientas eso. Pero quiero que entiendas también que no es que nosotros hablemos de denuncias falsas. Podría estar hablando aquí de denuncias falsas 3 horas seguidas, y eso no sería motivo de tu enfado, en realidad. Es tu enfado, motivo solo por tu expectativa de que nosotros deberíamos estar hablando de otras cosas, y no en sí mismo de que hablemos de esto. Es importante entender de dónde vienen las emociones, porque las emociones nunca vienen de cómo actúan los demás, vienen desde nosotros, desde cómo nosotros entendemos que los demás deberían comportarse con quizá demasiada rigidez. La flexibilidad cognitiva aporta precisamente lo contrario. Aporta la capacidad de entender a los demás, y que los demás quizá no deban actuar como esperamos de que actúen, porque los demás tienen otras creencias, otros valores, otras expectativas, otra serie de cosas aquí dentro. Claro. Buenos días, Doc. Estoy que no sé qué hacer. Estoy tomando medicamentos para la neurología desde hace 17. Sí, pero ¿entiendes lo que quiero decir, Concha? Con esto. A ver si Marluc acaba la frase, creo que tenías que acabarla. A ver, pero medicamentos para la neurología, ¿qué medicamentos? ¿Y para qué neurología? ¿Para un problema neurológico de qué tipo? A ver, sí, me he perdido. Vale, para algunos sí. La gente es muy manipulable. Mira, ¿cómo piensa la mayoría? Yo no pienso así. ¿Vale? La gente es muy manipulable, ¿tú crees, Mariam? Efecto 33, ¿qué es eso? ¿Qué es el efecto 33? Buenos días, Novamar. A ver, neuralgia del trimigeno, carbamazepina, amitriptilina, clonazepam.
A ver, si es un problema neurológico, yo no domino de eso. Yo soy psicólogo y claro, pues mi especialidad pues son los trastornos psicológicos. No sabría qué decirte al respecto. A no ser que me estés hablando, como pasa tan frecuentemente, que teniendo un problema neurológico, eso te lleve a tener, claro, como pasa de verdad tantas veces, problemas psicológicos. Porque uno tiene un diagnóstico de algo y eso pues le acaba afectando, ¿no? Absolutamente, es muy manipulable. Buenos días, Ana. Buenos días, Artrubal. Madre mía, son menos 10 ya. Nos quedan 10 minutitos, ¿eh? Mira el caso de la pobre gente de Gaza. Ok. Hay muchos que apoyan. ¿Y qué te refieres con eso exactamente? La pobre gente de Gaza. Hay muchos que apoyan. O sea, ¿en qué sentido es manipulable con el tema de Gaza? No sé qué te refieres. De la película 33, un hombre obsesionado por una idea. Ah, pero no la he visto. Es un estilo, Esteban, de la de el número 21, esta no, el número 21 no, el 23. ¿O te refieres a la película 23? Ay, ¿cómo se llama este actor? De Jim Carrey. ¿Te refieres al número 23? Que ve el número por todas partes. Tengo 50 y siempre me controla, cada media hora me llama, anda. Aquí tenemos a una persona posesiva, ¿no, Celia? Posesiva, celosa, que además justificará sus celos con... es que le das razones para estar celosa como tantas veces ocurre. Y sin embargo, imagino que llevas tiempo con la persona, llevas años ya con la persona. ¿Y cómo ha evolucionado? Imagino que de ninguna manera. Sencillamente así ha estado y no se ha remediado. Eso, digamos que debería de ponerse remedio a todo esto. Se puede, ¿eh? Se puede poner remedio. Sin embargo, tantos años y hasta ahora sigue igual, ¿no? Porque imagino que todo eso también te causa malestar. No quieres que esté controlándote tanto. Me trata como una niña. Me trata como una niña, muchísimo, que si la dejamos sola, no podemos vivir encerrados. ¿El tinnitus viene de ansiedad o depresión alta? Tinnitus, ¿qué es el tinnitus? No lo sé. ¿Qué es el tinnitus? A ver, es que, Claudia, podríamos estar hablando aquí 3 horas de lo de Gaza y probablemente estaríamos politizando la charla. Porque sí, es un tema muy complicado. Ya son muchos años, ya muchas generaciones de guerra, no viene de ahora, viene después de la Segunda Guerra Mundial, motivos políticos, motivos poco fáciles de solucionar y al final vemos el efecto de un montón de malas decisiones de un país y otro y la solución es muy difícil. No es tan sencillo de ver buenos y malos porque los que son ahora malos han sido muy víctimas también. Es complicado de establecer cuáles son los límites o sobre todo dónde está la solución. Pero en fin, hablaremos otro día de eso con más calma porque estamos acabando. Y vamos a ver esta persona que me dice, por aquí es donde resuelve las cosas, no en casa. A ver. Porque dice que hay mucho mal en la calle, ok. A ver, ¿cómo está esto? Que si la dejamos sola no podemos vivir encerrados. Lo de no podemos vivir encerrados lo dices tú, ¿no? Porque dice que hay mucho mal en la calle. Ya, claro. Y que es en la calle donde se resuelven las cosas. Fíjate. Y llevas casado con esta persona muchos años, entiendo. Claro, es que el tema claro, la mujer no empoderada es que tiene un problema porque que esté tantísimos años con una persona, por la razón que sea, que la domina tanto, también parte de la base de no haber tenido ya no solo
la capacidad legal porque el país lo permite, porque las leyes lo permiten, sino la capacidad psicológica de enfrentarse a una persona así, de decirle, oye, o cambias esto o te dejo, porque estás convirtiéndote en un problema para mí y yo no quiero esto dentro de 30 años. Es que es tan importante solucionar las cosas en el momento, no dejarlas pasar, porque todo tiene solución si se trabaja. Todo tiene solución si se trabaja. Si se deja pasar, se cronifica. Y lo único que puede pasar es que no pase nada, que siga las cosas como son. El tinnitus no tiene cura y no saben exactamente qué lo provoca. Hay muchos factores. Ah, pues no sé lo que es, ¿eh? El tinnitus, pero así es, vamos, totalmente convencido, sin saber lo que es, que siempre lo provocan muchos factores. Nada provoca nada como tal, no hay una única causa de ningún trastorno, ni psicológico, ni físico. Eso es así, pero no sé lo que es el tinnitus, ¿eh? Ah, vale, me lo estaba poniendo por aquí Asdrúbal. ¿Es ruido en los oídos? ¿Es eso? Tinnitus por estrés. Ah, vale. Vale, vale. Sí, claro, es que, María, entiendo tu punto de vista, pero como digo, es complejo, ¿eh? Porque también se ha cometido lo mismo en el otro bando, hace 70 años y más todavía. Y no 70 años, sino hace 3000 años también, y probablemente ya hace 2000 y hace 1000 también. Es decir, es tan complejo este tema, es tan complejo como, me refiero sobre todo, no tanto el análisis, es fácil el análisis del problema, de todos los factores que involucran a lo que está ocurriendo ahora. Entender por qué está pasando lo que está pasando no es tan difícil, porque tenemos ahí la historia. Me refiero a que es difícil la solución. Sí, llevar un pitido. Ah, vale, vale. Vale, pues me lo apunto. Tinnitus, tener un pitido constante en el oído y para dormirse horroroso, vale. Vale, no lo sabía, ¿eh? El hipotiroidismo tiene que ver con tu manera de asumir tu entorno y tus dificultades o problemas. No, el hipotiroidismo es un problema, pues al final endocrino. Y de nuevo, ¿cuál es la causa del hipotiroidismo? De nuevo, ningún trastorno ni físico ni psicológico es unifactorial, no es una causa. Son factores de riesgo todo. Entre ellos, pues mira, seguramente genético, entre ellos también del estrés, de cómo tomas el estrés y cómo afecta a tu sistema inmunitario el estrés prolongado, ¿no? Etcétera, un montón de factores. No solo uno, también la alimentación, también todo eso. Y de pronto todo eso se manifiesta en una sintomatología que llamamos hipotiroidismo. Pero ¿de dónde viene? No se sabe. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en este caso farmacológico. Pero también en el caso de que el hipotiroidismo tan asociado a síntomas de depresión, también muchas veces va asociado a también terapia cognitivo-conductual psicológica, me refiero. Porque tiende también la persona con hipotiroidismo, si no es capaz de regularlo bien con su farmacología, tiende también a problemas psicológicos, a problemas de depresión, frente al hipertiroidismo que lleva a lo contrario, a sintomatología ansiógena, ansiolítica. Normalmente no existen buenos y malos, son consecuencias de consecuencias. Sí, es así. Es difícil encontrar buenos y malos. Por eso entiendo la complejidad de la situación, que nada justifica nada, pero que claro, cuando ves esas peleas de chiquillos en los que uno pega a otro, el otro pega al amigo del otro, el otro pega al amigo del otro, y ves eso, y quién ha empezado y quién es la culpable, quién... Más bien siempre buscamos las soluciones, y es que en este caso las soluciones son tan complejas, porque ¿qué hacemos? ¿Sacamos ahí a los que llevan viviendo 60 años para devolverle la tierra a los que llevan viviendo 2000? Pero los que llevan viviendo 70 años han sido echados a patadas de todas partes. Claro, quiero decir que es tan complejo. ¿Las emociones se pueden convertir en enfermedades físicas? Sí, claro. Claro que se pueden convertir en enfermedades físicas. Es lo que llamamos somatización. Pero no solo enfermedades físicas de tipo somatización como tal, sino que lo que sí sabemos seguro, Mariam, es que el sistema inmunitario, ¿vale? El sistema inmunitario es muy capaz de enfrentar a prácticamente cualquier virus, célula tumoral, bacteria, etcétera, ¿no? Es bastante potente, ¿eh? De verdad que es una maravilla. Y cuando estudias
Os tengo que enseñar, mira, mañana no, esta noche a las 8 voy a hacer directo otra vez. Voy a intentar mostraros un poco, cuando yo estudié psicofarmacología, no, psicobiología, fue tan espectacular el tema del sistema inmunitario que me quedé, bueno, apabullado del temario, ¿no? Lo voy a traer luego esta tarde, y os voy a intentar resumir un poco cómo funciona. Es una pasada. ¿Qué pasa? Que este sistema inmunitario, cuando por ejemplo tenemos un problema de un estrés prolongado que nos causa, por ejemplo, irritabilidad, es decir, emociones de rabia prolongada, ansiedad, es decir, emociones de miedo prolongada, son emociones que nos generan que tengamos una activación del sistema nervioso autónomo prolongada de energía. El sistema nervioso autónomo nos da una energía tremenda para solucionar problemas, pero esa energía tiene que salir de algún sitio. ¿Qué es lo más prescindible en una situación de riesgo inminente, de peligro inminente, en la que necesitamos un pico de energía fuerte ya? ¿Qué es lo más prescindible para ese momento? El sistema inmunitario. Porque el sistema inmunitario actúa a largo plazo. No lo necesitas ya para combatir una enfermedad. Entonces, cuando tienes una situación de peligro, rescata la energía de allí. Le quita fuerza, le quita energía al sistema inmunitario, debilita el sistema inmunitario para resolver ese problema. Pero si no existe el problema, que es ansiedad, que es irritabilidad constante sin ningún motivo, tienes una energía excesiva todo el día, acabas agotado y tu sistema inmunitario se ha visto debilitado. Así que, si la pregunta es, ¿las emociones pueden convertirse en enfermedades físicas? Claro. El estrés prolongado manifestado en ansiedad, en irritabilidad, etcétera, también en depresión, te puede llevar a un sistema inmunitario debilitado, con lo cual tienes más probabilidades de padecer enfermedades físicas, claro, así es, totalmente. Yo creo que el hipotiroidismo, como todos, son factores alimenticios, no genéticos, y mucho también somatización. No sé si el hipotiroidismo tiene algún factor genético, imagino que sí, aunque no lo sé. Mantenidas en el tiempo acaban derivando un problema físico a menudo, sí. Sí es Noé. Yo tengo hiper y lo estoy controlando con la alimentación, muy bien, eso es. La solución es empezar a hacernos responsables de nuestras opiniones. Todos respondemos a lo mismo, no somos tan diferentes a ellos, así es. Bueno, vamos a ir... Yo estoy en Psicobiología 2 en la universidad, qué buena asignatura, me encanta. Bueno, chicos y chicas, un placer teneros por aquí. Vamos a ir cortando. Sí tiene de genético, ¿no, Sonia? No lo sabía, ¿eh? Es que claro, yo temas médicos los he rozado en temarios por alguna razón, porque tiene que ver con la psicología, pero no los domino, evidentemente. No soy médico, soy psicólogo. Así que... Bueno, vamos a ir cortando. Esta noche voy a volver otra vez, ¿vale? A las 8 en punto. A ver si has calcado mi sistema inmune. Pues sí, es un poco... responde a todo lo que vivimos, claro que sí. Es inevitable, ¿vale? Esta noche a ver si consigo... Se hace cortita, ay, muchas gracias. A ver si consigo haceros un mapa y voy a traeros el libro de psicobiología con imágenes de cómo funciona el sistema inmunitario. Es que me encantó tanto ese tema. Me pareció un ejército súper eficaz para combatir prácticamente cualquier cosa. Solo que cuando no tienen la fuerza suficiente, está menguado ese sistema inmunitario, no tiene capacidad para enfrentarse a lo que viene. Así que es un problema. A ver. Yo te diré cómo me va con la fisiología. Usaste que viene. Uy, si no he entendido eso. Bueno, chicos y chicas, hasta las 8. El que quiera unirse luego, ya sabéis que el que quiera consulta online, paso consulta online, me podéis escribir en directo, y que tenemos ese espacio de suscripción, por cierto, que siempre lo digo, para el que quiera suscribirse son 3,5 € al mes, y lo tenéis en mi perfil de TikTok, para poder ahí hablar de vuestros problemas y hacer un seguimiento de lo que está pasando y hacer un grupo ahí de terapia, ¿vale? Para el que quiera unirse y empezar a trabajar en grupo también. Ok, bueno, buenos días, y esta noche que pueda y le apetezca, allí estaré. Adiós, adiós, adiós. Un placer, adiós.